Siempre agradecemos al Señor esta oportunidad, este momento, este tiempo de predicar su palabra. Ya hemos cantado, hemos orado y ustedes tienen sus Biblias abiertas en 2 de Timoteo 3:16 y 17. El título del mensaje de hoy es: La prosperidad bíblica se forma en su palabra. Permítame compartirle la tesis, que es un pensamiento inicial para ser demostrado en el desarrollo del mensaje. La tesis es: el proceso hacia la prosperidad inicia y termina en la palabra de Dios. El proceso hacia la prosperidad inicia y termina en la palabra de Dios. Leamos la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. En la versión Reina Valera del 60 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese mismo pasaje de 2 de Timoteo 3:16 y 17 en la versión Traducción Lenguaje Actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. El 17 dice: de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. La prosperidad bíblica se forma en su palabra. ¿Quién determina la prosperidad integral en un ser humano? Entiéndase, la prosperidad completa. Y mis queridos hermanos, uso la palabra prosperidad integral, o sea, prosperidad completa, porque ya vimos en el primer mensaje de esta serie que titulamos Principios Bíblicos para prosperar ahora y siempre, partiendo de 3 de Juan, versículos 1 al 11, vimos que la prosperidad verdadera, la prosperidad bíblica, se inicia en lo espiritual. Cuando digo en lo espiritual, esta tiene la connotación o tiene el resultado de que como estamos en una relación con Dios y tenemos comunión con Él, practicamos su verdad y la mostramos a otros, y eso es fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra, fidelidad al compromiso de llevar su palabra. Eso es prosperidad integral, según 3 de Juan 1 al 11 que predicamos en nuestro primer mensaje. En el segundo mensaje vimos como parte de la prosperidad integral, y digo el segundo mensaje porque este ha sido una serie que termina hoy con esta tercera entrega. Vimos el título en la entrega número 2, la prosperidad bíblica empieza en tu carácter. Y eso lo vimos a partir de Romanos 8, 28 y 29. Usted puede acceder a través de las redes a los mensajes que ya hemos predicado de esta serie. Entonces, respondiendo a la pregunta de quién determina la prosperidad integral, la prosperidad completa en el ser humano, respondemos que desde el principio, desde el inicio de la creación, el orden que Dios estableció fue que su palabra sea no solamente el agente creador, sino que su palabra determina desde el inicio de la creación, repito, si prosperamos o no. Ya sabemos que en el Génesis, en el capítulo 1, la palabra común es: y dijo Dios. Dios dijo y creó a través de su palabra. Más adelante, en el libro de Deuteronomio 5:29, siguiendo el orden de que la palabra de Dios desde el inicio es el agente creador, pero también el agente que determina, la fuente que determina la prosperidad en el ser humano,
Dice Deuteronomio 5:29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, escucha ahora, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Esto lo dice el Señor después de que le había dado los 10 mandamientos al pueblo, a su pueblo. Entiéndase su voluntad resumida. Los 10 mandamientos es la voluntad de Dios para la raza humana resumida. Ahora el Señor extiende el concepto de la palabra, extiende el concepto de su palabra, ya no solamente como agente creador, sino como el agente que es la fuente de la prosperidad. Note aquí que Él dice que si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, entonces les irá bien. Pero esto se repite en la Biblia. En el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 al 8, usando la misma línea de que la palabra de Dios es la fuente desde el inicio de la prosperidad, es desde donde se genera la prosperidad, no solamente que Dios crea a través de la palabra, sino que Dios sostiene y prospera al hombre a través de su palabra. Josué 1, 7 al 8 dice: pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Y escuche ahora, si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Estudia constantemente este libro de instrucción, ahí está la palabra, medita en él día y noche, para asegurarte de obedecer lo que está allí escrito. Y escuche ahora, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Así que la prosperidad bíblica, la prosperidad que viene de Dios, se inicia en su palabra. Ya tenemos esa respuesta por lo que hemos visto. Pero en Deuteronomio, que cité el capítulo 5, versículo 29, esto mismo se vuelve a repetir en el capítulo 6, en el capítulo 8, en el capítulo 11 y después en el capítulo 28. Se repite esto de que Dios determina a través de su palabra que el hombre prospere. Es que todos nosotros sabemos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que el hombre fuera sustentado por la palabra del Señor. Pero entonces en el capítulo 3 de Génesis, Satanás, tratando de imitar a Dios para mal, viene y trae la palabra, su palabra, y engaña a Adán y a Eva y con ellos a la raza humana. Eso lo vemos en el versículo 1 de Génesis 3, donde Satanás dice: con que Dios os ha dicho. Ahí está la palabra que Satanás introduce, imitando al Padre Creador, y a través de esa palabra que Adán y Eva tomaron, que Adán y Eva creyeron, Satanás introduce caos, miseria y destrucción a través de su palabra. Satanás literalmente dañó la mente del ser humano, y lo peor de la caída no fue el pecado como tal, no fue la acción como tal, sino que la mente, entiéndase, las emociones, los sentimientos, la voluntad, lo que la Biblia llama el alma, el corazón, el espíritu, que es donde se define lo que somos, que está en nuestra mente, todo eso fue afectado. Ahora, la palabra de Dios nos manda a que sobre todas las cosas que cuidamos, que cuidemos nuestra mente, porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4:23. Entonces, continuamos con la pregunta, o dando respuesta a la pregunta de cómo es el proceso de la prosperidad. ¿Qué es lo que Dios hace para que nosotros prosperemos? ¿Cómo es que Dios trabaja para que nosotros prosperemos? ¿Cuál es el agente que Dios usa? Bueno, lo que Dios usa y usó y usará siempre será su palabra. Esto lo vemos porque ahora, después del hombre haber pecado, después del hombre haber fallado, después del hombre haberse dañado,
Dios no estableció un segundo plan. Dios no hizo un plan B, sino que ahora dice la Biblia que Dios mismo, que es la palabra o la palabra en Dios, se hizo carne. ¿Dónde dice eso la Biblia? Escuche bien, Juan 1:1 hasta el 3 y el versículo 14. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Ahí está. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Y escuche ahora, versículo 3. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. Y entonces en el versículo 14 de Juan 1 dice, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Resumido todo lo que hemos dicho hasta ahora, la prosperidad bíblica se forma en su palabra. Ese es nuestro título, esa es nuestra esencia. La palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas porque nosotros, después de la caída, toda la raza humana, todo ser humano, en Adán y Eva, su mente entró en oscuridad, su mente fue entenebrecida. Su mente se desconectó de su Creador, se desconectó de Dios en Génesis 3. Y ahora nosotros no podemos entender lo de Dios, pero tampoco podemos entendernos nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos lanzamos en un viaje, nos lanzamos en una carrera hacia la prosperidad. Y en esa carrera hacia la prosperidad, por no conocer ni entender la voluntad de Dios, lo que hacemos es que arrastramos el fracaso, no solamente el fracaso de nuestras vidas, sino el fracaso de los que nos rodean, el fracaso de nuestro entorno y a veces el fracaso aún de nuestra nación. Pero escuche lo que dice la Biblia sobre la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Dicho en palabras prácticas, que la palabra de Dios nos alumbra, nos ilumina nuestra mente que está en oscuridad por el pecado, para nosotros saber lo que conviene para con Dios y por ende para nosotros prosperar. ¿Cuáles son las características entonces de la palabra de Dios que la convierten en la fuente de nuestra prosperidad? Ahí entonces entramos en el desarrollo de nuestro pasaje bíblico de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Fíjese que el texto dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí debemos detenernos. Lo que quiere esto decir es que la palabra de Dios, la Biblia, lo que está en la Biblia es exhalado de Dios, es soplado de Dios. El término inspiración en la Biblia literalmente significa exhalado, soplado, respirado. Es que lo que está en la Biblia ha venido de parte de Dios para que nosotros tengamos una fuente. Veamos qué fuente. Ahora, ¿en qué beneficia nuestras vidas? ¿En qué le beneficia a usted? ¿En qué le beneficia a usted que usted tenga y obedezca la palabra de Dios? ¿En qué le beneficia el hecho de que la palabra de Dios sea inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16? Pues esto lo podemos responder mejor si leemos lo que dice la Biblia en Isaías 55:11, que dice, así es mi palabra, yo la envío y siempre produce fruto. Realiza cuanto yo quiero y prospera en donde la envíe. Amigos y hermanos, mis queridos compañeros de ministerio, escuchen bien, ustedes que están sentados aquí y que hemos iniciado este año, este 2022, con esta serie sobre la prosperidad que tanto necesitamos, la prosperidad que todos anhelamos, pero prosperidad que a veces no entendemos. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es inspirada, es exhalada, es soplada de Él, es su voluntad expresada para nosotros y la asumimos como es y la tomamos y la obedecemos, la cumplimos,
la prosperidad integral en nuestras vidas, entiéndase, la prosperidad espiritual, la prosperidad emocional, la prosperidad de la mente, la prosperidad, hermano, física, de que todo lo que esté a nuestro entorno, Dios lo va a sostener, es garantizado. Y es garantizado en el hecho de que, como dice la Biblia, ella es inspirada por Dios. Inspirada por Dios quiere decir, repito una vez más, Isaías 55:11, que esa palabra va a producir fruto y va a prosperar donde Dios la envía. Así que a veces vemos personas creyentes, hombres y mujeres de Dios, y lo vemos prosperando y no nos damos cuenta que no son ellos los que están prosperando, sino que es la palabra de Dios que ha sido enviada de Dios y que como está siendo obedecida, entonces esa palabra está prosperando. Es Dios mismo prosperando su palabra en esa persona. Pero el texto que estamos viendo de 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra útil aquí significa que promueve o mejora bienestar. La palabra de Dios no es solamente un tratado de religión, no es un tratado de moral, sino que la palabra de Dios mejora y promueve el bienestar. Promueve el bienestar tuyo, el bienestar de tu familia, el bienestar de tu ciudad, el bienestar de tu iglesia, el bienestar de tu nación. Ella es útil. Y continúa diciendo que la palabra de Dios, además de inspirada, además de útil para enseñar, ella redarguye. Cuando buscas en español el término redarguir, dice que es arguir con argumentos a una persona o contra un concepto. Tú arguyes, tú traes conceptos, pero en el término bíblico dice que redarguir es una prueba que te convence. Así que la palabra de Dios no solamente es inspirada, exhalada de Dios, su voluntad está en Dios, su prosperidad está en su palabra ya expresada, pero también es útil, o sea que ella promueve o mejora tu bienestar, pero también te redarguye en que quiere decir que ella tiene argumentos que te convencen, argumentos que son ciertos, argumentos veraces, argumentos contundentes y te convencen. No solamente es redarguir por redarguir, o sea, arguir en contra de. Dice que ella también es útil porque ella corrige para instruir en justicia, y el término corregir significa en 2 de Timoteo 3:16 que ella ofrece una mejora con cierto patrón o modelo. Te lo explico. ¿Cuántas veces nosotros no somos corregidos por la gente, por las autoridades, por las leyes, pero se nos dice lo que no debemos hacer, pero no se nos enseña lo que debemos hacer? Pues la Biblia es la fuente de la prosperidad. La prosperidad bíblica se forma en su palabra porque ella, además de útil, además de redarguir, ella corrige con un patrón, o sea, con un modelo. La Biblia te dice, no camines por este camino, camina por este. La Biblia te dice, no hagas esto, pero te enseña lo que sí debes hacer. Y por último, la Biblia dice que ella es útil porque ella instruye en justicia, y aquí el término es que ella educa la mente a través de un entrenamiento. Entiéndase que la Biblia, a través de la repetición divina, la repetición del Espíritu Santo, la repetición de meditarla, de escucharla, de memorizarla, de repetirla, esa memorización, ese entrenamiento va a llevarte a la educación, entiéndase, a la formación. Y entonces, ¿cuál es la aplicación de este mensaje? La aplicación del mensaje es el siguiente. Toda la escritura que tú y yo necesitamos, la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Ella nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La aplicación es que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda clase de buena obra. Resumido, la aplicación de este mensaje a tu vida y a mi vida es que la prosperidad bíblica se forma en su palabra. Y así yo quiero llegar a la parte final de este mensaje.
Quiero llegar a la parte final advirtiéndote, mi querido hermano, mi querido amigo, que si estás preocupado, preocupada por lo que está pasando en tu vida, enfócate en la prosperidad. No tengas miedo de la prosperidad. No temas pedir a Dios prosperidad. No temas doblar tu rodilla y pasar noches enteras orando, pidiendo, clamando a Dios para que te prospere. Pero recuerda que la prosperidad de la que habla la Biblia no es la prosperidad de adquirir y acumular bienes, acumular cosas. La prosperidad verdadera, la prosperidad bíblica, es aquella que viene de la palabra de Dios que tú has recibido, que tú has creído, que tú has obedecido. Y cuando esa palabra está viviendo en ti y tú viviendo en la palabra, entonces sucede lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17 en la versión TLA, o sea, la versión traducción lenguaje actual. ¿Cómo lo dice? Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente preparados y entrenados para hacer el bien. La prosperidad bíblica se forma en su palabra. No te preocupes lo que te está faltando en este momento. Preocúpate en que la palabra de Dios esté morando en abundancia en tu corazón. No te preocupes lo que te haya dicho el médico. Sigue lo que el médico te mande a hacer. Tómate las medicinas, pero sobre todo toma la palabra de Dios y hazla tu estandarte, porque ella es útil para tu vida y ella es la fuente de la prosperidad. Yo quiero despedirme en este momento orando que Dios te convenza no de este mensaje, sino de su mensaje, que es su palabra. De que la palabra, y ahí resumo todo lo que he dicho, la palabra de Dios fue el agente creador, pero también es el agente, la fuente de la prosperidad para el ser humano. La palabra en Génesis es, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que Dios hizo, lo hizo a través de su palabra. Luego el Señor usa su palabra en el Antiguo Testamento para prosperar, Deuteronomio 5, 29. Luego la palabra sigue siendo el agente, Josué 1, 7 al 9, donde Dios dice y manda a Josué a que se esfuerce, pero que se esfuerce en guardar su palabra para que sea prosperado. Y en el Nuevo Testamento, y estoy resumiendo lo que he predicado, Jesucristo, que es la palabra, se hizo carne. Dice Juan 1:1 que era en el principio la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra se encarnó, Juan 1:14. Y ahora en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que la palabra es la fuente de la prosperidad, porque ella es útil a nuestras vidas para hacer lo que Dios la ha mandado a hacer, que es restaurarnos. Que Dios te bendiga.